fenómeno meteorológico que provocó una riada, llevándose consigo 230 vidas, miles de heridos. Pero ocurrió todo en nada, o sea, es que ocurrió todo en 7 minutos. La sensación de que no había nadie, ¿cómo no está aquí? Tendría que estar el ejército, porque había habido gente que estaba en los garajes ahogándose, tío. Y no venía nadie, ni siquiera a recoger los cadáveres, o sea, de repente digo, ¿esto qué es, tío? O sea, ¿qué coño es esto? Cuida a mi niño. Y recuérdale siempre la mamá que ha tenido, por favor, aunque solo fuéramos 8 meses. La última parte del documental, esos voluntarios. Si Valencia es eso y España es eso, yo no me quiero morir en otro sitio. Si de verdad hay una historia que cuenta y si alguien quiere saber lo que ha pasado, pues está este documental. O sea, esto está hecho por nosotros, desde dentro. O sea, no tiene que contarnos nadie nada. Está contado por una intensidad emocional brutal. Muy buenas a todos, bienvenidos a vuestro podcast favorito, bienvenidos al episodio 7 de Free Artes Show. Los que ya sois asiduos al canal sabréis que suelo empezar con mucho ritmo, con la música a tope, con efectos especiales, luces, colores, confeti virtual, pero hoy voy a quitar hasta nuestra musiquita inicial que nos caracteriza, porque vamos a hablar de un tema muy serio, un tema que trata sobre el dolor, y yo creo que no se debe tratar nada más con respeto que el dolor ajeno. Con respeto y en este caso, ¿por qué no?, con cariño. Y es que para los que sois de fuera de España, que sé que sois el 20% de la audiencia, gracias, en 29 de octubre de 2024, en la provincia de Valencia, hubo un fenómeno terrible, un fenómeno meteorológico que provocó una riada que arrasó gran parte de la población, llevándose consigo, y lo voy a decir sin edulcorarlo, 230 vidas, miles de heridos y afectados entre, directa o indirectamente, unos 300.000. Son números que se dicen muy pronto. Entonces vamos a tratar esto con seriedad y, como digo, con cariño. Hoy está conmigo una persona que todos los conoceréis porque es el líder de Inhumanos, una banda que nos ha dado muchas alegrías aquí en España. Hemos disfrutado mucho con ellos y que vivió en primera persona la catástrofe de la Dana. Entonces, tras haber vivido la Dana, decidió colgar la túnica de monje que siempre llevaban y les caracterizaba y ponerse detrás de las cámaras para dejar de ser el inhumano y pasar a ser el humano. A ver, ya me estoy emocionando yo. ¿Vale? Decidió grabar un documental que ahora nos contará por qué lo decidió, sin ningún tipo de apoyo, sin una productora detrás que ponga el dinero y que también, por qué no decirlo, que le diga lo que tiene que sacar y lo que no. Un documental totalmente independiente y, por lo tanto, sin ningún tipo de censura. Y hoy está aquí para dar un poquito de voz a esas personas que se resisten a ser olvidadas, el director del documental La Noche del Terror, el humano, Alfonso Aguado. Bienvenido. Hola, muchas gracias por traerme y para poder hablar del tema. Te presento súper bien y tenía justo bajo el micrófono, pero se te ha oído al final. ¿Se me ha oído? Vale. Sí, se te ha oído. ¿Qué tal estás? ¿Cómo te encuentras? Bien. ¿Dispuesto aquí a contarnos cositas? Sí, tienes aquí montado, está muy chulo el estudio. ¿Sí? ¿Te gusta? Que tienes. Sí, tienes mucho gusto. Lo único es eso, que además he visto algunas cosas que has hecho y están muy bien las entrevistas. Muy bien. Y cuando me lo comentaste de venir, dije, por supuesto, pues. porque vas a otros sitios que la verdad es un poco la palabra cutres, pero tú lo tienes muy bien montado y además manejas muy bien las entrevistas. Gracias, se agradece. Y es un sitio agradable para venir. Sí. Se agradece, pues muchas gracias. Y más viniendo de ti, que ya que llevo, que estoy acostumbrado a los micrófonos. Sí. Y que para mí es guay porque hay gente que tiene millones de seguidores y no tiene montado, no lo tiene montado como tú, ni mucho menos. Yo es que creo que las cosas hay que hacerlas siempre con cariño. Ya lo he dicho antes, hay temas que hay que tratar con cariño. Hay que hacerlas y bien, porque si no las vas a hacer bien, no las hagas. Y yo creo que de eso vamos a hablar hoy también, ¿eh? De hacer las cosas bien. Hacer las cosas bien, sí, es básico, sí. Vale, voy a empezar, tengo que preparar aquí más o menos para que la gente se vaya haciendo una idea. Para los que sois de fuera, como he dicho, una dana pues es un fenómeno meteorológico que básicamente es una depresión aislada en nieves altas. No, en niveles altos, depresión aislada en niveles altos. Que eso significa una masa de aire frío que se queda aislada y de repente cuando se calienta cae una tromba de agua brutal y arrasa
con todo, pero de una manera exagerada. Es un fenómeno que aquí siempre hemos llamado como gota fría Sí. y que ya hubo en su día una riada con menos víctimas en realidad, un 80 y pico víctimas, creo. Sí, 80 y pico. 80 y algo. Y pues eso, en el 2024, hace un par de años, se produjo de manera brutal, y que ahora lo veréis porque tenemos el tráiler para enseñaros y eso, del documental. Y tú estabas allí porque tú eres de la zona. Sí, yo vivo en Sedaví, en la zona cero, al lado del Barranco del Pollo, al lado de Paiporta y Catarroja, Massanassa, donde más víctimas hubo. Y entonces me pilló en la calle, sí, a mí me pilló en la calle, es más, estaba entrando en un bar y de repente vimos que entraba agua, y creíamos que era alguna tubería rota porque nadie nos había dicho nada, no había llovido en absoluto en todo el día, ni una gota. Entonces estábamos viendo allí, porque además había una televisión donde estábamos viendo que sacaban inundaciones en Utiel, que está, para los que no sepan, no estéis cerca de aquí, está a 90 kilómetros. ¿Y dónde estaba yo? Y entonces, claro, entró agua y dijimos, bueno, esto no puede ser el agua de allí, que hay 90 kilómetros. Pero empezó a subir, vamos, y los del bar acabaron pidiendo socorro. El que estaba hablando conmigo se cayó en una alcantarilla, las alcantarillas se abrieron y lo tuvieron que rescatar, porque ya hubo muchos grupos de jóvenes que se dedicaron, hasta que ya no pudieron más, que se dedicaron a rescatar a la gente que ya desde el atrapadas en el coche desde el minuto 1. Sí, ya hubo gente, ¿sabes? Sobre todo grupos de chavales hasta que tuvieron que huir o subirse encima de un árbol o lo que fuera, porque ya se los llevaba a ellos. Pero ocurrió todo en nada, o sea, es que ocurrió todo en 7 minutos, de que habían 2 dedos de agua a que de repente es o sea, lo que se llama una riada, o sea, el agua a una velocidad que se llevaba todo, vamos, veías pasar camiones. O sea, para que se lleve un camión esto era una barbaridad. Y entonces ya me conseguí llegar a casa, fui el único, el siguiente ya no pudo llegar. Yo vivo en un esto de 4 pisos, vivo en el último, afortunadamente, y la chica que vive en el entresuelo nos pidió socorro, llamó porque se le estaba inundando la casa, se vino, dormía allí con nosotros, ella y su hijo, y lo vimos todo pero era una cosa, y tuvimos que, bueno, fue mi mujer además, porque nos reunimos todos los vecinos para salvar a un vecino que se había quedado encima de una furgoneta trancada con otra chica de Catarroja que le había pillado en medio les iba subiendo el agua y se los iba a llevar. Y entonces, pues eso, cogieron una escalera, la pusieron como si fuera un puente de donde estaban hacia una de las ventanas, y entonces a través de ahí pudieron subir y pudieron salvarse. Pero escenas como esas estamos hablando de miles, o sea, si no llega a ver por la solidaridad que hubo desde el primer momento, se hubieran contado por miles y miles los muertos, o sea, aquello fue una cosa que no... Pero desde el principio todo el mundo ayudó a todo el mundo. O sea, antes de que viniera la gente de fuera a ayudarnos, o sea, todo el mundo no se puso. O sea, hay algún caso aislado, como en todas partes, de algunos que al principio decían que no dejaban entrar porque iba a entrar el barro. Va a entrar el barro, chaval. O sea, empieza a correr porque no te va a entrar el barro, te va a entrar... La gente se creía además que poniendo toallas en las puertas... Y ya está arreglado. Ya está, o sea, no hubo ni un solo bajo en Sedaví, que es plano, o como Paiporta, ni un solo bajo ni ninguna planta que se librara. O sea, la fuerza del agua destrozaba absolutamente todo. Ya podías tener... lo primero que descubres es la fuerza desconocida del agua. O sea, porque estábamos ante planchas de hierro, se lo llevaba todo, o sea, no hubo ni un solo bajo o ninguna planta baja que se librara, o sea, las destrozó y entró en todas partes, o sea, ni uno, ni uno, o sea, destrozó absolutamente. Además venía arrastrando ramas, escombros, claro, venía arrastrando no solo el agua, porque es una de las cosas que iremos hablando luego, sí. O sea, todo responde, nada surge de repente, entonces aquí todo respondió a que estaba todo lleno de mierda, y entonces esa mierda que vino, que no se habían limpiado los barrancos, porque había multas de 300.000 euros por limpiar los barrancos, o sea, 300.000 euros por quitar la mierda de los barrancos. Porque resulta que es que si no, había un bichito ahí que es el minicoco, no sé cuánto, que está protegido, pero ya que proteger el minicoco y si hemos palmado, y si se ha destrozado el esto, porque además el minicoco la palmó también, ¿sabes? O sea, claro, evidentemente. Y entonces, pues te moría una multa porque eso venía de transición ecológica y de ahí venía de no sé dónde, y de la ley de la huerta que se hizo antes porque es que había que proteger no sé cuántos, y entonces todo eso se veía venir, o sea, mucha gente lo dijo, dice, toda esta mierda que hay, estas ramas,
van a hacer el efecto ola, que es que van a taponar los puentes y el agua, en vez de salir, porque es que la gente no se puede imaginar, venía con la velocidad de un tsunami. O sea, cuando llega el agua alcanzó la velocidad de un tsunami cuando llega a la costa, 30 y pico kilómetros hora. 30 y pico Tú no kilómetros nadas. hora. Hay gente que dice, no nada, tú no nadas. Tú no nadas 35 kilómetros hora. Claro. Y si me descuidas, ni corres 35 kilómetros hora. No haces nada, no puedes hacer nada. nadas. Cuando te pilla así, ya no puedes hacer, se te lleva. O sea, la fuerza es brutal, absolutamente. Y cogió esa fuerza porque estaban todos los taponados, todos los puentes, y entonces hizo el efecto ola. Cuando no esto, como está taponado, por las ramas, por todos los gonococos, miniquiqui ese que había ahí puesto por todas partes, las cañas invasoras, porque se defendían cañas invasoras, y era quitar las cañas. Y dijeron, no, las cañas no se pueden quitar porque esa especie protegida, no sé cuántos. Vale, pues la especie protegida, que murió toda, taponó todas las cañas, taponaron todos los puentes, y entonces el agua saltó, y claro, saltó a una velocidad de 30 y tantos kilómetros por hora. Es increíble. Cuando tú pones así un esto y viene ya el agua con fuerza y le pones un tapón, vas a ir con muchísima más fuerza. Claro. O sea que... Y entonces por eso salió con esa fuerza, y además todo lo que estaba cerca de los barrancos, eso lo arrasó absolutamente, porque allí era con una fuerza inusitada. Entonces se llevaba coches, se llevó todo lo que pilló. Yo creo que la gente no es consciente, y voy a hacer una pequeña comparación. No quieren ir las cámaras ahora, a ver si quieren ir. Si no, les cambiará la mano, ya está. Voy a hacer una pequeña comparación para que la gente, sin ánimo de ser tampoco sensacionalista, ¿vale? Porque esto es real, esto es así. Hubo 230 muertos, ¿vale? Una sala de cine normalmente tiene entre los 150 y 200 y pico asientos. Si te vas a una sala de cine ya un poquito más grande, ya son más de 230, tal. O sea, a los que estáis en casa, imaginaos que estáis en una sala de cine y tenéis adelante un montón de gente, atrás un montón de gente, al lado, gritando, tirando palomitas, haciendo ruido, haciendo jaleo. Sabéis lo que es una sala de cine, ¿no? Bueno, pues esa sala de cine entera son víctimas mortales, y lo decimos sin filtros, víctimas mortales. Pero es que espérate, hablamos de que hay 230 personas fallecidas, pero ¿qué pasa con las personas que tienen hijos, que sus hijos se han ido, que sus padres, que sus abuelos, gente que ha perdido sus trabajos, sus bajos comerciales, psicológicamente afectadas? Hay varias estimaciones, lo tengo aquí incluso para que la gente no piense que me invento las cosas, en periódicos tan diferentes, bueno, en cadenas como la cadena SER y La Razón, que son totalmente opuestos, creo yo, a nivel político, y las cifras más o menos coinciden. Hay un total de unas 300, vamos a decir así a grosso modo, unas 300.000 personas afectadas directa o indirectamente por la DANA. Ahora, acordaos un poquito del cine del principio que os he dicho. Pues imaginaros 1.300, y me reitero, 1.300 cines como ese son la cantidad de personas afectadas directa o indirectamente por la DANA. Me parece una absolutamente locura. Fue un apocalipsis, o sea, cuando estuvimos, y luego puedes contar tu experiencia cuando llegaste allí, pero cuando fue como si hubiera llegado, o sea, al día siguiente yo no he visto nada tan dantesco en mi vida, o sea, no dabas crédito a lo que veías, porque es que estaba, o sea, todos, o sea, eran todo filas de coche, ya se han visto muchas veces las imágenes, era una como si hubiera sido el apocalipsis zombie absolutamente, porque además la gente no se da cuenta de la magnitud que era, porque esto generalmente cuando sacan en la tele una desgracia, esto sacan un barrio determinado, de un pueblo determinado, donde... Pero no, eran kilómetros y kilómetros, o sea, era desde Valencia hasta... Es que hay 90 kilómetros, o sea, era un pueblo detrás de otro, detrás de otro, detrás de otro, detrás de otro, absolutamente arrasados. Pero la sensación de que no había nadie, o sea, la sensación de que, o sea, nos mirábamos porque los vecinos nos reunimos, o sea, el agua llegaba aún por la rodilla, ¿sabes? Pero ya había amanecido, yo nada más amanecí, me bajé, no pude dormir esa noche, y entonces me bajé a ver que había que llevar un palo porque las alcantarillas se habían abierto y te podías ir abajo. No veías nada, claro, y encima estaba todo lleno de mierda, había por abajo cañas, había de todo tipo de cosas, mesas, sillas, y entonces esa sensación de decir, pero ¿cómo no está aquí? ¿Cómo no está aquí? Tendría que estar el ejército, Los helicópteros, tendría que estar los helicópteros, tendrían que estar todo esto lleno de especialistas y sacando a la gente que aún hay allí, ¿sabes? Y entonces, claro, te ves que hay en la esquina, o sea, de mi calle, la calle, además voy a decir la calle Morella, en la esquina, ¿vale? Había un cadáver de una chica. Se tiró allí días, se tiró 4 días allí el cadáver. O sea, ¿cómo hay un cadáver?
un cadáver ahogado es una visión horrible porque se hinchan, o sea, al tragar mucho agua el cadáver está desfigurado, está tragado, y tuvieron los propios vecinos que ponerle una manta para no esto. Y al cabo de los días llegó una forense. Para todo esto llegó una forense, que se tenía la bolsa esta con la que meten al cadáver, y tenía uno. Tuvieron que hacer bolsas porque cuando llegó allí y empezó a levantar cadáveres, o sea, no había se les había ido absoluta y totalmente de las manos. Y, o sea, pero lo más fuerte es que no vino nadie. O sea, algún día en la película lo explicamos un poco porque no vino nadie, ¿no? Pero eso fue realmente porque el otro dices, bueno, que no nos avisaran, ya es pero que no venga nadie, o sea, pero ¿esto qué es? Porque había habido gente que estaba en los garajes ahogándose, tío, ¿sabes? Ahogándose en los putos garajes y la gente llamando el 112 bloqueado, por supuesto, dejó de funcionar, era como llamaras y te decía este número no existe, ¿vale? Y no sabías ni a quién llamar, ni qué hacer, ni nada, ¿sabes? Y entonces fue una sensación en el garaje de al lado de mi casa, acabaron muriendo 2 personas que se ahogaron. Tú sabes lo que es para un familiar, saber que no viene nadie, que no puede ayudarte, que se están muriendo hasta que se mueren, ¿sabes? Hasta que se ahogan, o sea... yo creo que tuviste yo como antes una experiencia yo como bombero esa. Claro, yo me enteré, bueno, quien no lo sepa en el podcast, que no lo suelo decir mucho, soy bombero, ¿vale? Aquí de Valencia. Entonces yo me enteré cuando yo no veo mucho la tele y tal, pero bueno, me enteré por WhatsApp qué está pasando, tal, ya me informo y enseguida acudí al ayuntamiento a mi parque directamente de bomberos y enseguida pues ya nos movilizaron para allá. En lo que tardamos en ir al parque a coger el material y volver, pues ya estaba prácticamente amaneciendo, ¿vale? Claro, ya estaba todo. El llegar allí, yo cuando llegué además por tu zona, por la zona de Sedaví, y cuando llegué allí, eso era, yo miraba para arriba y decía, ¿cómo que no está esto en los helicópteros aquí? O sea, yo estaba alucinando. Habían coches, camiones encima de los coches y coches encima de los camiones que estaban encima de los coches, y dentro del camión recuerdo ver un señor intentando arrancar el camión y decirle, caballero, si esto se mueve, se va todo abajo. Pero claro, el hombre en ese momento no puedes ni pensar. El hombre estaría diciendo, me quedo sin nada. Y no va a comer, claro. No, mira, me quedo sin nada. Entonces, como bombero, la sensación que se tiene es que, claro, tu trabajo consiste en estar ahí y salvar vidas. Entonces, cuando te dicen que no has estado ahí, ¿cómo explicarlo? Sí que has estado, pero entiendes esa sensación porque tú no puedes estar en todos sitios y ninguna ciudad tiene la capacidad para cubrir tantas zonas. O sea, ninguna ciudad. Entonces, tenían que haber venido de toda España. O sea, de toda España y ese mismo día diciendo, a ver, bomberos, y lo fuerte es que los bomberos se ofrecen y les dicen que no vengan. O sea, ¿cómo encima? Porque a mí me lo han contado de 50.000 sitios, o sea, de 50.000 partes de que bomberos, rescatistas, militares, todos a la mañana siguiente, a las 6 de la mañana, nada más estaba el sol, ofreciéndose voluntarios para venir. Y no hace falta, y se está ahogando aún la gente, y no hace falta. Claro, ¿De dónde sale esa orden de que no hace falta? Normalmente el que es bombero o es forestal o algo es un trabajo que se elige por vocación, cuesta mucho entrar, son muchos años de estudio, entrenamiento y es algo que te gusta y que te nace, el querer ayudar y el querer. Y yo voy a hablar por mí y no voy a hablar ni por mis compañeros ni por jefatura porque no están aquí, pero por mí, y entiendo que la mayoría pensarán igual, quieres hacer. Y la frustración de llegar allí y que te diga, por ejemplo, que esto me pasó a mí, iba con unos compañeros, íbamos haciendo una primera vista de todo y claro, en los vehículos grandes no podían pasar, tienes que ir con un vehículo ligero y vas yendo a sitios y que te venga una señora y que dice que su marido estaba en el comedor desde anoche, finado, y te dice, ¿por qué no habéis estado antes? Y claro, tú decías, claro, pero no te lo dice así, te lo dice... ¿Qué dices? Dices, lo siento. Decías, lo siento, y encima no te podías llevar el cuerpo porque, claro, tenías que seguir buscando gente por si hay alguien atrapado, por si... Eso fue una locura. Entonces... Hubo muchas casas que se pasó el cadáver allí días, o sea, días y días, ¿sabes? El cadáver de tu hijo, de tu madre, y no venía nadie, ni siquiera a recoger los cadáveres, o sea, ¿cómo se puede ir? Pues sacamos el caso en uno de los de esto, que 3 días estuvo ahí, ¿sabes? El hombre ahí con el cadáver de su mujer. Hacía falta muchos medios. Allí con esto, medios. Y no iba nadie a recogerlo, o sea, era una cosa absolutamente, y dicen, no. Y encima oyes eso y no, si no hace falta que vaya nadie allí a ayudar.
hace falta que vaya nadie. Si está o sea, era algo absolutamente ridículo. Y más cuando te enteras que segundos antes, que 5 días antes habían ido a todo un montón de esto a ayudar a otro país, da igual qué país sea, ¿sabes? Y se habían movilizado todos para llevar ayuda. Y aquí, a Valencia, no viene nadie. O sea, esto qué puta locura es. O sea, que una locura. Y desde hay una indignación que creció absolutamente, y cuando llegaron allí los políticos, cuando llegó Mazón, Sánchez, los Reyes, todo, se montó en Paiporta una que, vamos, o sea, que salieron de allí de milagro, porque no pudieron recorrer. Además, en el documental se estudia el paso, o sea, solo recorrieron, creo que era como de aquí a aquí, 15 pasos, a los 15 pasos ya se los estaban comiendo. ¿Qué esperaban? Claro. ¿Qué esperaban? Claro, es que además se creían, la gente, pues, o sea, está acostumbrada a que tú luego lanzas un discurso que los manipulas a todos y con 4 palabritas se lo creen, pero eso vale cuando estás tú con tu casa, tranquilo, pues estás ahí con tu Netflix, con tu nivel de vida guay, con tu cochecito, pero cuando lo has perdido todo y viene alguien a comerte la bola, o sea, no te la va a comer. No. ¿Sabes? No te la va a comer porque has estado, tú lo has vivido y encima te están contando un relato de lo que tú has vivido y te dicen que no había pasado nada, que desde el primer momento estuve allí todo desplegado, todos los servicios y que no nos faltó de nada. Pero eso teníamos agua. Si no había agua, o sea, una botella de agua era un valor absolutamente, era como si fuera oro, o sea, y venían, y entonces, claro, estalla y estalló y sigue estallando, o sea, sigue habiendo una indignación en la gente de la zona, absolutamente. Cuando le hemos puesto por fuera la película, ¿sabes? Nos llegan y dicen, no, joder, estamos así un poco porque no es esto el relato oficial. Y digo, esto es el relato de las víctimas. Te lo está contando la gente que ha perdido a su padre, a sus hijos, que se ha tirado encima de un árbol 8 horas... Y todo, además, documentado, todo con vídeos para que nadie pueda decir. O sea, nadie sale diciendo una historia si no tiene el esto, porque me han llegado con historias espeluznantes, de verdad espeluznantes, o sea, cosas que te dan. Pero con todo el dolor de corazón le he dicho, si no hay algún documento visual que lo certifique lo que me estás contando, no puedo sacarlo, porque solo quiero sacar cosas que nadie me pueda discutir. Esos son bulos. Bulo, aquí está el documento de lo que pasó. Esta señora se tiró 8 horas en el esto y aquí están las 8 horas narradas desde que sube hasta que baja y cómo pasó y los que se murieron a su alrededor y todo lo tienes aquí. O sea, no hay ninguna posibilidad de que me digas. Y lo hemos contrastado todo, porque aquí además como te pillen en una mínima de que luego algo sea un fake o algo de eso, la has cagado ya. Por esa cosita ya te van a desvincular todo el documental y te lo van a tirar. Bueno, yo he de decir que he visto el documental, he tenido la suerte, ir a verlo. Los que estáis viendo el directo ahora mismo o esta tarde durante el día, hay un pase mañana a las 7:30 de la tarde. Sí, en los cines Bonaire. Vale, sí. Los cines Bonaire hay un pase. Después, ahora lo hablaremos luego, ya nos dirás si crees que va a ser vuelta a reproducir o lo que sea. De todas maneras, si veis esto ahora mismo y ya no está la película en cartel, yo dejaré en la descripción el enlace al Instagram oficial, por ejemplo, para que se informen por si acaso, ¿no? Por si acaso vuelven a reproducir una música o algo y quieren verlo, claro. O porque manden ahí su apoyo para que sabe, igual alguna distribuidora se atreve. ¿Quién sabe? Sí, lo hemos intentado mover en muchos sitios y vamos a meter presión ahí. Vamos a meter presión. No nos respondían que no, vamos. Entonces, y en cambio la gente, o sea, ya los estrenamos en los cines ABC Par de Valencia, en la sala más grande, tuvieron que poner 2 salas porque no cabía la gente, luego hicieron 62 sesiones. Allí entre el cine también le pusieron el MN4, que fue afectado por esto, estuvo allí también 3 semanas, todos los días. O sea que la reacción del pueblo y del PUR sin nadie, o sea, este es el primer podcast que hago. O sea, no nos ha dado bola nadie, ni una televisión. Todos me han dicho, no, habla con Jiménez, pero no habla con no sé cuántos. O sea, no nos ha dado bola nadie. Cuando tú has visto el documental y sabes que está todo absoluta y totalmente documentado, que no hay nada especulativo, que no hay nada que no esté que es la voz de los propios que lo cuentan. Lo he visto. Y no está, yo te digo, lo he visto, no está, fíjate que, es que no quiero destipar mucho, da igual. Sí. No está politizado, o sea... No está politizado, en absoluto, no hemos querido hacer política en absoluto. Lo que ves ahí es, claro, no quiero narrar mucho, pero ves testimonios muy duros de la gente y ves lo que ha ido ocurriendo pues en noticias, en
grabaciones, o sea, no hay nada que... Esto, no, lo que dice él, está todo ahí, mira, ha pasado esto y lo ves. O sea, sale una noticia y la noticia está tal cual en el documental como fue emitida. La persona le ha ocurrido esto brutal. Hay unos audios que son... Mira, se me pone la piel de pollo. Hay unos audios que son brutales. Mira, si os parece bien, voy a poner, con tu permiso, pongo el tráiler para que la gente también se haga una idea, porque es lo que te digo, estas cosas, si no las ves, yo creo que no. Y el tráiler está muy bien, lo voy a poner aquí. Un segundito que me compruebe que está todo correcto. Que estas son las desventajas de estar yo solo aquí, ¿vale? Voy a poner... Tienes que poner un sumerio que te ayude. Tengo que poner, por favor, si alguien, ya lo dije el otro día, si alguien, algún voluntario que quiera echarme una mano, siempre será bien recibida. Mira, vamos a ver el trailer que lo tenemos aquí. Voy a subirle voz. Cuida a mi niño. Y recuérdale siempre la mamá que ha tenido, por favor. Me hundí, me caí, o sea, me tiré al suelo, me puse a llorar. Ella ya se terminó. ¿De dónde ha salido esto? Mira las estrellas y están ya yo ahí y tal. ¡Tenemos que salir del coche! Que no había ejército, no había nadie. Estamos solos, por favor. No había nadie. ¿O su hija se la llevó a la riada? Eso es fuerte, ¿eh? No íbamos a salir de ahí. ¡Soy el Paiporta! Que no están fentes políticos, está fento la chenchove. Gracias a todos vosotros. Es que ni siquiera reconocen que lo han hecho mal. ¡Para que siga! ¡Cabrón! Absolutamente desgarrador. Me parece, vamos, yo recomiendo a todo el mundo de verdad que lo vea. Ya me reitero, yo lo he visto y no tengo ningún problema aquí en decir nada porque este es mi podcast y hago lo que quiero con él. No he visto nada politizado, ya te digo. No, es que desde el principio lo quisimos hacer así. Y además mucha gente lo dice de las víctimas, lo que más me jode de esto, y nos apoyan todos. O sea, el día de la presentación en el APC Park, vinieron todos los que aparecen, todas las víctimas que aparecen, estuvieron. Mañana van a venir también muchas de las víctimas, todos no pueden porque hay algunos que están fuera, y van a estar con nosotros apoyándonos porque no quieren que se olvide esto ni que se pase, y que además están viendo que no solo se va a olvidar y se está olvidando, sino que se va a salir de rositas todo el mundo, que aquí no va a pagar nadie por nada, se va a correr un tupido velo, van a dejar que el tiempo cicatrice las heridas y va a estar todo el mundo y se va a contar el relato oficial, que fue un no sé cuántos, y no hay ni responsabilidades ninguna ni nada. Y entonces eso les causa mucho más dolor. Además, uno de los psicólogos que nos ayudó con esta historia nos lo dijo claramente. Dice, mientras no hay nada más para superar un duelo, tienes que cerrar el duelo. Y entonces, el principal esto del duelo, cuando ha sido una muerte que no es por enfermedad, cuando ha sido una muerte violenta, una muerte trágica, una muerte que no esperabas, porque ha sido de repente, no estaba enfermo, tenía a lo mejor 4 años, o sea, entonces es el saber que quien lo ha hecho, lo ha pagado, de quién ha sido el culpable, por qué ha pasado esto, porque necesitan saberlo, ¿sabes? Necesitan, o sea, para cerrar el duelo, si no, no van a cerrarlo nunca, ¿sabes? Necesitan saberlo, o sea, es primero de psicología. Si no cierras no vas a cerrar el duelo nunca, ¿sabes? Y entonces nos está ayudando mucho la gente de aquí, de Valencia. No hemos contado con ninguna subvención, con ningún apoyo, lo hicimos con nuestros propios medios. Incluso hay gente de los que participan que me llamó, me dijo, mira tío, he perdido todo alguien de Masana San Miguel Ángel, y me dijo, yo he perdido absolutamente todo lo que tengo, estaba en una planta baja de aquí, me la he arrasado todo. Solo he salvado la cámara que tenía de mi juventud, pero porque era la cámara que tenía de toda la vida, mi primera cámara, y me tiré nadando con la cámara arriba para que no se... Y solo pude salvar eso. Todo lo demás lo he perdido. Pero con esa cámara, que aún está llena de barro, vamos a grabar. Y con esa cámara se empezó a grabar. Qué bien. ¿Sabes? Con cámaras, o sea, llenas de barro aún y que se consiguieron salvar del Entonces,
se han hecho otras cosas, la gente me decía, es que ya hay cosas hechas. Y digo, a ver, cosas hechas de un tío que ha venido de Madrid, una productora, ha venido, ha hecho 4 entrevistas y se ha ido. O sea, esto está hecho por nosotros, desde dentro. O sea, no tiene que contarnos nadie nada. Lo hemos vivido. Y entonces, como lo hemos vivido, lo contamos tal cual lo hemos vivido. Y tú que has visto el documental, está contado con una intensidad emocional brutal. Tal o sea, cual. porque yo lo he vivido y me he emocionado otra vez al ver esto, ¿sabes? Que me has hecho así toda la mano. Porque me sigo emocionando. Lo he visto cientos de veces. Porque no es algo que se vaya a pasar. Entonces, si de verdad hay una historia que cuenta y si alguien quiere saber lo que ha pasado, pues está este documental. O sea, que está hecho, desde luego está hecho con el corazón y entonces con eso está hecho. Y cuando haces las cosas con el corazón, llegas al corazón de la gente. Porque está narrado y porque la gente, una de las chicas que participó, me dijo, me mira a los ojos y me dice, ¿sabes por qué lo voy a hacer? Y digo, porque yo distingo solo mirando a los ojos de la gente quién lo vivió y quién no lo vivió. Y viéndose a vosotros sé que lo vivisteis como nosotros, que sois unos más. Y entonces voy a hacerlo porque a mí esto me cuesta muchísimo, porque es un dolor que tengo aquí dentro y que no se va a ir fácilmente. Y me cuesta muchísimo volver a revivirlo todo, pero creo que tengo que hacerlo y lo voy a hacer. Entonces está narrado con esa intensidad emocional. Aquellos que no les gusta la intensidad emocional, es que le gusten solo las películas de jijija, las comedias que acaban bien, el chico se casa con la chica y son felices y comen perdices, que vaya a otro cine, no venga a este. Sí, porque además he visto, claro, como tampoco se ha podido, porque no hay ninguna distribuidora que lo distribuya, lo tenéis que distribuir vosotros. Sí, nosotros hemos ido al cine, fuimos a Buen Aire nosotros con el documental, lo vieron ellos y dijeron, sí, lo queremos, nos interesa mucho y lo vamos a sacar. Pero así, o sea, fuimos así en los cines ABC-PAL, ya el recorrido de la película ya es muy difícil, por no decir imposible, que ya se vean más cines, porque ya hemos agotado el de cines y entonces es la última oportunidad de verla en cines y no sabemos si se va a ir en televisiones porque a todas las que se lo presentamos para el primer aniversario nos dijeron lo mismo, es que esto es muy fuerte, esto es muy, si cambiarais esto, si hicierais esto, y dijimos no tocamos ni una coma, ¿sabes? Por eso es importante. Ahora, aquí en el directo no lo estáis viendo, pero en el diferido lo veréis, ¿vale? Os pondré por aquí el Instagram y en la descripción ir ahí, apretar, aunque no sé yo si se vería de algo, pero qué coño, intentarlo. Apretar para que se vea, darle comentar, escribir y, quién sabe, igual al final esto es lo que mueve y si la distribuidora ve que la gente lo quiere ver, lo va a mover y yo creo que es importante. Poderoso caballeros, donde al final todo es dinero. Es así, es que es así, por desgracia es así y yo creo que es algo que tiene que ver, además lo que te decía, como no han habido muchas tampoco reproducciones por el tema de la distribuidora, no hay demasiadas críticas, pero he leído una crítica que me hace mucha gracia porque yo lo he visto en el documental y no, es que está, pero es que es muy sensacionalista y vamos a ver. El documental es tal cual, la gente contando su historia, claro. Las noticias que se vieron en su día, no voy a decir más porque hay más cosas y muy interesantes también. La persona que ha escrito esta crítica no ha estado allí presente. Yo no estuve allí el día, yo estuve el día después por la mañana y piel de pollo. No, tampoco quiero defender porque yo soy muy imparcial, ¿vale? Mi labor aquí es que tú cuentes y tal, pero bueno, esto lo tengo que decir. Que leí esta crítica y me chocó y digo, vamos, esta persona o no tiene sentimientos o no ha estado ahí, que se piensa que estos son actores que están aquí hablando y lo han hecho muy sensacionalista, tal. Sí. Yo estoy seguro que tú te has puesto a grabar y les has dicho, cuéntame tu historia. Y ahora que vamos ahí, ya veo que como tú lo has vivido personalmente y es normal que te emocione, ¿cómo has vivido estar allí grabando la película documental? Pues ha sido durísimo, muy duro porque estabas hablando con gente destrozada y gente que había vivido pues cosas muy fuertes y te las contaban y te abrían el corazón. O sea, es que además, que me digas, generalmente la gente de estos son siempre detrás de intereses políticos. Creo que sé desde qué crítica hablas. Hace mucha gracia esa crítica porque nunca había hecho ninguna crítica y de repente aparece esa crítica y luego empecé a ver quién era. Está vinculado con determinado partido político que no voy a entrar en esos juegos. Pero es lo que te digo, es que si yo lo he visto, no hay una posición política en el documental que diga este es culpable o este es culpable. No. Ninguna. O sea, se deja abierto a la gente para que se cuentan hechos y tú, conforme a los hechos, tú ya haces tus propias... Hemos puesto la cámara solo. Lo que sí hemos conseguido es que la gente se abriera el corazón. Que no sabrían cuando iba a La Sexta, cuando iba a Antena 3 o cuando iba al Toro Televisión.
O sea, ¿por qué? Porque no eso solo lo haces en determinadas situaciones y sabiendo exactamente qué conversación estás manteniendo y qué tipo de producto estás haciendo, ¿no? Y esto, si algo no es sensacionalista. Hay un mensaje en el documental, película documental, que ya te digo, no quiero desgranar mucho porque de verdad ir a verla. Un mensaje, lo que quieras, me da igual que se desgrane, no te preocupes. Ya, pero yo prefiero que la gente tenga interés porque los que están viéndonos hoy igual les apetece ir. Ya tengo varios amigos que van a ir y eso, y por si acaso, pues que al final es una buena causa y hay que ver. Y aunque no lo fuese, hay que ver esto hay que verlo. Entonces, hay un mensaje durante parte del documental que se divide en bloques, digamos. El pueblo salva al pueblo. Desarróllame, porque eso es absolutamente desgarrador y yo que lo he vivido ahí. Ahora te comentaré cosas. Cuéntame ese mensaje. Claro. Bueno, a ver, el momento más emotivo creo que de mi vida, y he ido a eventos muy emotivos porque ya tengo unos añitos, ¿sabes? Ya pinto canas y Lorza de señor mayor. Y entonces el momento más emotivo fue cuando después de 4 días que no venía nadie, o sea, de estar ahí solos como la UA, lo único que venían eran tractores, o sea, tractoristas que venían con sus tractores para quitar, pero tractores que los había traído además un agricultor de Alfafar al que entrevistamos allí. Tenía un grupo de WhatsApp y a través del grupo de WhatsApp dijo socorro, o sea, vinieron tractores a quitar los porque había casas que no podían ni entrar ni salir, o sea, que estaban defecando, o sea, es que esto es muy lo voy a decir, yo cagar una bolsa porque no podía saber. Entonces eso es duro, tío, o sea, porque no puedes, claro, no hay agua, no hay nada, están rotas todas las cañerías, están rotas las tuberías, y había gente que tenía 25 coches en su puerta incrustados y no podían salir ni por las ventanas ni por algún sitio. Y entonces había que cogerlas y no podían hacer sus necesidades, evidentemente, porque estaban rotas todas las cañerías y estaba todo jodido todo. Y entonces, o sea, en esa situación tan extrema que se vivía y todo tan absolutamente, esa sensación de decir, pero ¿qué coño está pasando? Cuando me acerco al puente que divide Benetúser de Sedaví y entonces de repente digo, ¿esto qué es, tío? O sea, ¿qué coño es esto? Mirad. Tranquilo. Ya. Al final, cuando has estado allí y lo has vivido, es lo que digo, que no es lo mismo que verlo. No, que verlo. Entonces, tú lo ves en fotos y cuando ves, o sea, déjame acabar de contarlo porque fue la expresación. Y entonces ves que llegan un montón de chavales con botellas de agua de 6 litros, con palas, con... ¡Puah! Mira. Mucha gente joven, ¿eh? Sí. Los ninis que decían. Eran los ninis, ¿eh? Mucha gente joven. Eran miles, tío. O sea, no es que era una oleada. Eran miles y miles y estaba todo lleno de repente, ¿sabes? Y entonces preguntaban y se puso un tío que llevaba un esto amarillo. Entonces todos creían que era organizador. Y no era organizador, era un amigo mío, pero que es albañil y entonces tiene un esto de amarillo, una esta de... Y entonces todo el mundo le vio y dije, debe ser una autoridad. Y él fue el que distribuyó a todo el mundo. Y era un albañil que estaba allí, ¿sabes? Que tenía un chaleco amarillo y entonces toda la gente, ¿hacia dónde vamos? Hace falta para allá, ¿tú qué traes? Medicinas para... Porque no había, o sea, lo organizó todo. Traemos medicinas, por favor, allí, que hace falta. Hemos montado no sé cuántos. ¿Traéis comida? Acabamos de montar ahí un esto para la comida. O sea, fue no solo el pueblo salvo al pueblo, sino el pueblo se organizó, ¿sabes? O sea... Sí. Yo me acuerdo que los primeros días... Es una días... historia absolutamente, de verdad, que he vivido muchas historias en mi vida. O sea, y más estando en la carretera en un grupo de pop famoso, pues imagínate las historias que he vivido. Pero nada como esto. Yo como bombero tampoco. Y tú tampoco, o sea, nadie. Te lo aseguro. Yo los primeros días, te iba a decir que primero hicimos la batida esa y otro día recuerdo que creo que fue el día siguiente, o incluso esa tarde, no fue el día siguiente. Claro, los coches, la cantidad de coches unos encima de otros bloqueaban el paso de los vehículos de emergencias. Los vehículos se quedaban atrapados en el barro, entonces nos impedía acceder. Hubo unos señores, no recuerdo la marca, disculpadme si me estáis oyendo, pero que llevaban las grúas, que son las que movían los coches para dejar paso, ya no solo a los vehículos de emergencia, sino a la gente, porque tú llegabas a un punto que no podías pasar de un sitio a otro por la maraña de coches que había. Entonces había gente que estaba completamente aislada. Entonces hubo un grupo de personas con las grúas
que estuve yo personalmente con ellos y varios compañeros. Ahí en bomberos hacíamos grupos, lo que podíamos, porque con los medios que tenía, pues hacía lo que se podía. Y estuvimos con los gruistas, se pegaron un trabajo. Las grúas, día y noche, no te lo puedes ni imaginar. Y es faena tediosa, costosa. Cadenas para arriba, cadenas para abajo, para mover coches, tal, sudor, cansancio, agotamiento, apenas sin comer. Y de hecho les traían, ¿queréis comer? Luego. Y seguían currando. O unos chicos que nos ayudaron a sacar con unos jeeps, a sacar vehículos de los garajes. Claro, los vehículos había que sacarlos, había que tener los garajes y sacar los vehículos. Eso ya fue días después, cuando se iba avanzando. Lo mismo, se pegaron un tute los chavales con los jeeps, que si no llegase por ahí, pues aún hay coches ahí. Todos vinieron, está estimado en 500.000 de personas el que vino a ayudar, ¿sabes? O sea, que son mucha gente. Pero es que, claro, es que había, o sea, toda la zona afectada, o sea, afectó a 500.000 personas, porque es que era una zona brutal, es que no era como otras tragedias, ¿sabes? El terremoto de Lorca, pues está ahí en esto centralizado en un determinado sitio, pero aquí es que era donde te ibas, además era tú lo vivirías, o sea, te ibas a Catarroja, boom, te ibas de allí más en esa, te iba. O sea, era todo destrozado total y absolutamente. Todo. Y te llegaban mensajes destrozados, además, todos los supermercados, destrozados, además, todo. Y te llegaban mensajes de un amigo, por ejemplo, de Paiporta, y te decía, estamos aquí jodidos, todavía no. Y claro, tú estabas ahí y dices, no puedo estar en 2 sitios. Ojalá. Claro. La sensación nuestra, claro, yo hablo porque me lo digo a uno de los guardias civil cristianos ahí que vino desde Alicante, que aparece en el documental. Desde aquí, muchísimas gracias por participar y contar las cosas sin tapujos, tal como ocurrieron. Y lo dice que éramos, claro, cuando llegamos ahí, éramos 130, seríamos aproximadamente. Y dice, y claro, abarcábamos un espacio de cientos de miles de personas. Es como claro, si pones, es imposible. Claro, como si pones coges en un restaurante y hay 2.000 invitados y pones a un camarero. Entonces el camarero se va a volver loco. Y claro, la gente, y encima la presión que fue para los que fuisteis, para los pocos que pudisteis ir, que era esa de decir, oye, que él lo dice además en el documental, o sea, dice, llegaba la gente, dice que están robando en tal sitio. Sí. Dice, pues mire, la prioridad es salvar vidas. Entonces, si están robando, pues que roben. Pues, estamos hay que hacer un triaje. Pues ¿qué voy a hacer, señor? O sea, me están aquí llamándome y me acaba, como cuenta él, de pegándole una señora, que dónde estaba cuando su hija se ahogó, ¿sabes? Es que, además es complicado porque hay que hacer un triaje y tienes que elegir a quién ayudas, a quién no, y es muy, muy complicado. Claro. Y la gente nos ha puesto en la piel de lo que nos ponemos nosotros. Él cuenta una historia, una carta que escribió estando una noche de esas de jodido, lloraba todas las noches y entonces lo que sentía él en el corazón de lo que estaba viviendo allí, y fue muy fuerte. Y como tú bien sabes, hay muchísima gente que vinieron y que están de baja aún por de bomberos, de guardias civiles, sobre todo los que vinieron al principio. Luego ya cuando vinieron después ya estaba el ejército, y que además se cuenta también que el ejército vino ya por fin, no por ninguna decisión, sino porque ya había sido un escándalo mundial, o sea, porque cogemos y además lo resumimos, que desde el telediario de China, del telediario Abriendo, con las imágenes de los voluntarios, o sea, porque era algo tan absolutamente claro. Y entonces empezaron a hacer llamadas diciendo, tío, ¿y el ejército? ¿Y el esto? Y entonces ya aparecieron ya de repente todas de que contamos en primera persona, porque aparece en primera persona lo que pasó, la sensación de cuando aparece el primer helicóptero. Pero el primer helicóptero aparece en Sedaví 6 días después de lo que pasó, ¿sabes? O sea, mientras seguía viendo gente ahí, se fue absolutamente y gente buscando a su padre porque había desaparecido, se había llevado. Además, claro, es que la gente buscaba a sus familiares porque se los había llevado al agua. O sea, entonces no sabía dónde podían aparecer. Es más, aún hay 3 desaparecidos. Uno de ellos, una de las chicas que aparece en su padre está desaparecido aún, no saben pues dónde estará. Pues imagínate, no, eso sí que no es cerrar la herida ya del todo. Claro, y ese es un eso caso sí además no absolutamente demoledor, porque esta chica, hemos hecho amistad además, y esta chica estuvo, o sea, su padre estuvo con sus hijos pequeños, con los hijos de ella, su padre tenía 60 años y sus hijos tenían en ese momento 10 y 4. Y entonces no pudieron aguantar ya más, el padre se lo llevó el agua, se lo llevó un golpe de agua y se quedó el nano protegiendo a su hermanita de 4 años, todo allí, horas y horas y horas.
Y no llegó nadie. Y es más, hubo una persona, que lo cuenta allí, que le negó la ayuda, porque decía que es que no podía, que se iba a manchar los pantalones y la camisa, iba a quedarse todo perdido. Y ahí lo dejó encima, chaval, con el ¿sabes? Sí, no lo he querido sacar porque no he querido llenar de mierda esto, pero es para que alguien me dijo sacar y digo, no voy a sacarlo. Voy a sacarlo porque no quiero mandar un mensaje de positividad, de todo lo bueno que vino y de demostrar que el corazón de los seres humanos, como me dijo mi hijo, que me ha ayudado mucho en esto, me dice, mira, es que la gente venía, todos voluntarios, porque él vino de voluntarios de Valencia, dice, había gente que de estos malos, o sea, malos, pero de estos que son malos desde que nacen, de amigos suyos del colegio, de estos que ya torturan a los gatos de pequeñitos y que hacen bullying al gordo y todo esto, o sea, malos, ¿no? Que no han hecho nada por nadie en su puta vida, ¿sabes? Salvo que si te puedes y te agachas, clavártela. Entonces, y dice, y estos se ponían, yo los he visto llorar, pero a moco tendido, porque no cabían en el coche, porque íbamos en el coche, bueno, ibas hasta el final de Valencia y luego allí evidentemente no podías entrar en coche, tenías que andar por lo menos 5 o 6 kilómetros, si no eran 10. Y entonces llorar a moco tendido porque no podían ayudar y decían, es que necesito ir a ayudar. O sea, alguien que no había ayudado en la vida necesitaba, o sea, la palabra necesito ir a ayudar y si no me rompo porque me nació, o sea, era tal, hay algo en el corazón humano que ante las situaciones extremas todo el mundo, o sea, siempre acabamos pensando, conforme envejeces, que todo es una mierda, que todos somos unos egoístas, te incluyen muchas veces, que todo es que cada uno va a la suya, que aquí no te va a ayudar nadie. Es mentira. Esto lo ha demostrado. En determinadas situaciones, eso no existe. El ser humano es, de verdad, y por eso es el mensaje, es un ser mucho más maravilloso de lo que creemos, tío. Y esto lo ha demostrado, y tú lo has vivido. Sí. Y lo has visto, ¿sabes? Era gente que venía sin absolutamente nada a cambio, no quería nada, más que se iba a llevar barro, cansancio, hambre y dolor. Y los veías al día siguiente. Y los veías, iban un día tras otro, ¿sabes? Yo recuerdo encontrarme a gente y recordarlo de un día para otro. Ahora hasta nos movíamos por zonas y según la zona pues ya reconocías a ciertas personas. Pero sí, lo que te digo, los gruistas y trabajadores de todos los sitios, eso fue... Y yo creo que es algo que también tiene que... Mira, nosotros psicológicamente tenemos un tipo de sesgo en el que, te lo decía antes, siempre llueve cuando no hay colegio. No, lo que pasa es que solo te acuerdas de cuando llueve y hay colegio. ¿Sabes? Y te jodes, o al revés, ¿no? Siempre te acuerdas cuando llueve y no hay colegio. Te quedas con lo malo. Entonces, claro, evidentemente han habido saqueos y han habido cosas porque, pues sí, porque hay gente mala. Pero la proporción de... La proporción, eso es. Claro. Y claro, nos quedamos con es que también la gente hija de puta, cabrona, tal. Pues sí, hay gente mala en este mundo, sí. Pero la proporción es una gota diluida en el mar. O sea, estamos hablando de un 99% y un 1%. Sí. Y incluso más, diría un 99,9% a lo mejor por cien. Pero claro, se vio, porque yo sé que se ven cosas, se ven vídeos, se ven... Y yo lo he visto en primera persona, yo he visto gente llevarse cañas de pescar de una tienda de pesca. ¿Tú qué necesitas cañas de pescar ahora? ¿Qué vas a pescar? ¿Barro? O sea, ¿tú qué necesitas? Pero, perros y no tienen perros. Y no tienen perro. Y hay gente mala, hay gente egoísta, pero es lo que te digo, estando allí era una gota. Y bueno, y yo tengo un familiar, a mi cuñado, que también la empresa pero aún así, era tanta la magnitud, cuidado con el cable. Sí. Era tanta la magnitud que eso era una gota en el mar. Pero la gente se queda con eso. Y yo creo que el mensaje es muy positivo del documental. A mí me ha encantado ver y recordar cómo estaba la gente. Todos, incluso bomberos, también teníamos nuestro turno de 24 horas. Ojo, curramos 24 horas seguidas sin descansar. Íbamos allí y teníamos también, pues nos iban turnando y teníamos también nuestro trabajo en la ciudad. En la ciudad había que protegerla, el día de guardia. Pues salían de guardia y los compañeros, yo también, nos íbamos allí. Porque también somos personas y la ONG Bombers Belmont también nos echó una mano para ir allí y proporcionarnos. O sea, al final, tú, un compañero que si me ves, un abrazo, claro, tenemos una cantidad de bombas y era difícil. Y cogió él con su dinero y dijo, pues yo compro bombas. Se gastó un dineral. Luego me consta o creo, y si no, sí me corrígeme, que se le llegaron a pagar y tal, pero en el momento tú haces el reembolso. Y compró él una barbaridad, que no son baratas las bombas, ojo. Y las compró él. O sea, al final, la calidad humana que yo vi ahí es absolutamente, y se ve en el documental y es absolutamente brutal.
Brutal. Sí, es que además lo de los bomberos, Sí. vinieron bomberos de toda España, pero de ellos, pero, o sea, yo en mi misma calle había bomberos de Asturias, bomberos de Mallorca, bomberos de todas partes. ¿Eso es mío? Y entonces ellos mismos te lo contaban, decían, no, hemos venido, nos han dicho que no, que nosotros no, que si veníamos era cuenta de nuestras vacaciones y pagándonos nosotros. Y todos los que ves por aquí, todos somos, los vamos pagando nosotros de nuestro bolsillo y los días que estamos aquí es a cuenta de nuestras vacaciones. O sea, que aquello fue, o sea, como decir, no nos dejáis, pues vamos. Vamos a ir igual, o sea, que era gente jugándose su puesto de trabajo y todo por la necesidad por la empatía que despertó. O sea, cuanta más sensación de abandono veía la gente, más empatía producía, ¿sabes? Más necesidad de venir a ayudar y fue algo realmente mágico, tío. O sea, y desde aquí quiero aprovechar a todos los que vinisteis, o sea, de corazón, porque además el documental, como bien sabes, va dedicado a ellos, a todos los que vinieron a ayudar. Sí. Porque era, vamos, o sea, ponía los pelos de punta, de verdad. O sea, te ponía los pelos de punta ver eso, ver gente que no estaban allí porque, ¿sabes? Uh-huh. Tengo un testimonio que lo he cogido de tu Facebook, ¿vale? De no sé si es policía o bombero, que era de Madrid, que vino y vio la proyección en el cine del documental y su opinión como persona que ha estado allí. Lo ponemos, si no te para que la gente lo vea. Dejadme un segundito, perdonadme, que aquí, un voluntario de Madrid, pues igual no era bombero, pero policía, pero bueno, un voluntario de Madrid que estuvo allí. Y este documental aquí no está ahora ocupando todos los telediarios, es porque fomenta una cosa, que es la humanidad y la unión entre personas de abajo, que es a lo que ellos más miedo le tienen. Le tienen pánico, le tienen terror. Este es su documental del terror. Allí cuando estuvimos nosotros sacaron todavía a un vecino, se lo llevaron en una bolsa, y yo pensé que lo había visto todo y que ya lo había llorado todo. Y lo que he llorado aquí, no lo había llorado ni sumando todo lo de antes. O sea, que te lo agradezco muchísimo y tengo unas ganas de que, vamos, si fuera por mí también lo vería toda España. O sea, que en todo lo que se pueda ayudar, aquí estamos. ¿Cómo te llamas? Raúl. La última parte del documental, esos voluntarios. Si Valencia es eso y España es eso, yo no me quiero morir en otro sitio. ¿Qué no sabes? Bueno, esto es... Vale, sí, era un chaval que... Era un chaval, ¿verdad? Un chaval que yo tenía años. Lo mismo sí. es. Uno de los chavales que vino a ayudar de los centenares de miles que vinieron de toda España, sí. Y vino a ayudar directamente. Además se juntaban entre ellos, se hacían una colecta, se venían con el dinero que habían conseguido, compraban cosas en todos lados, en muchos sitios, muchas tiendas, tenemos también documentos de eso, no les quisieron cobrar, dijeron, vais para allá, no... Absolutamente brutal. Despertó de verdad, o sea, fue y es lo que he querido transmitir sobre todo, y no sé si lo he conseguido o no, pero despertó, o sea, lo que me quedo de todo esto y con lo que damos todos y lo que he querido transmitir es eso, o sea, lo que he dicho antes, que hay una parte de nosotros que el ser humano es muchísimo mejor de lo que creemos. Y vamos a quedarnos que estamos y vamos a quedarnos con eso, sí. Porque tienes, sobre todo eso, cuando vas cumpliendo años, tienes la sensación de que te decepciona todo el mundo, te decepcionan tus amigos, te decepcionan... Pero en el fondo, o sea, cuando hay algo así fuerte, la gente está ahí. Pues con ese y es eso lo que nos ha valido para progresar como especie, ¿sabes? O sea, eso nos ha hecho. La competitividad extrema y el pisarnos unos a otros, eso no nos ha llevado... Cuando hemos colaborado unos con otros es cuando hemos progresado como seres humanos, como especie, y somos realmente, tenemos que demostrar que somos realmente la especie más desarrollada del planeta, porque a veces nos comportamos peor que las ratas. Sí, o sea, las ratas están más evolucionadas, ¿sabes? Tienen más corazón muchas veces una rata, pero no una rata de campo, que está pobre, es una rata de cloaca, ¿sabes? Y entonces, teniendo en cuenta siempre que ratas de cloaca van a seguir habiendo, o sea, porque estos muchos que pasaron absolutamente de todo
y que solo quisiera encima aprovecharlo para decir, hostia, vamos a ver cómo manejamos esto para aprovechar, ¿sabes? Entonces eso va a estar siempre. Pero la mayoría, como tú bien has dicho antes, no son así. Vamos a quedarnos porque al final la colaboración une y el enfrentamiento separa. Vamos a quedarnos con la colaboración, que es lo que ha hecho de esto algo tan... como persona que he estado allí. Claro, como no has vivido en tu piel. Igual no vi el momento en primera persona con casos, en serio, verlos, porque es que es brutal. O sea, es que no quiero destripar nada verlo. Y aún así, yo no haber estado en el momento del máximo dolor, porque esto es una cosa que pasa también en nuestras cabezas. O sea, nuestra cabeza tiene mecanismos para protegernos del dolor. Y entonces despersonaliza y deshumaniza. Entonces tú ves en el cine una película en la que alguien se muere y no te duele. O ves los vídeos de la guerra de Ucrania y dices, bueno, sí, tal, nos hemos despersonalizado total del dolor ajeno. Esto es algo real, esto es algo que... Y no es lo mismo ver que, aunque el documental es una pasada y está muy bien hecho, tú ves las imágenes encuadradas en una pantalla. No es lo mismo que sentirte ahí dentro, mirar alrededor, tú estás viendo esto y estar allí y ver todo. O sea, aún así la sensación que se transmite en la película documental está muy conseguida, pero ni por asomo, ya te digo, me gusta mucho, que no te siente mal. No, pero va todo lo contrario. Ni por asomo, claro, a estar allí. Entonces, yo creo que es algo importante que se vea. Me gusta el tema de que al no haber una productora, que es una putada porque no habéis tenido financiación, pero tampoco ha sido intoxicado con lo que tenéis que sacar. hemos hecho lo que nos ha salido de la punta de la nariz. Y si a alguien le ofende, que me reitero, no he visto nada que pueda decir, este es malo, este es el otro, este es el otro. No, esto es lo que hay, sacar vuestras propias conclusiones, claro, para un sitio y para otro. Ojo, o sea, aquí no, y de verdad, que mi posición aquí suele ser imparcial, yo dejo que el invitado cuente su historia, pero es que no hay nada o sea, esto es lo que ha pasado, saca tus conclusiones para un sitio, para otro. Además, dais explicaciones también técnicas, una explicación técnica de por qué han ocurrido ciertas cosas. Claro, no me quiero meter mucho, pero también contáis cómo se podía haber evitado. Y además con una explicación que recuerda que se ven unas personas enseñando cómo ponen unas diques al río de unas maneras tal muy visual. Tú lo ves y lo entiendes enseguida, pues como qué se podría haber hecho, qué tal, y que al final estaban avisados, ¿no? El sistema Copérnico ya avisó de que aquí iba a caer igual no en un punto exacto. Se ha mucho en la prensa, pero se avisó el sistema Copérnico, que es el más avanzado del mundo y que es el que es de la Unión Europea, y mandó varios correos diciendo que había un altísimo riesgo de gravísimas inundaciones que podían causar muchas víctimas mortales. Y nadie puso en marcha ningún protocolo, y eso se envió al gobierno, aquí a la autonomía, se envió a todos lados y no reaccionó nadie. En efecto, o sea, es un sistema de satélites, entonces los satélites tienen un sistema informático que ellos propios, con respecto a las imágenes, cómo viene, cómo va todo, te analizan y es un factor del riesgo que hay. Y puso un factor que fue subiendo, además cada hora subía, ¿sabes? Y acabó en el 70 y tal. O sea, de que hubiera una tragedia. Y no hizo caso nadie. Increíble. Llevamos casi 2 horitas con tu día, pero antes de irnos, déjame que ponga un vídeo para que la gente vea una pequeña historia. Yo todo esto lo he puesto de tu Facebook, ¿vale? No destramo nada que no salga de una fuente que pueda confiar y que... A ver, aquí. Ahí está. Esto es en la proyección de cine a la salida. ¿Tú ves todos los de aquí? Ese es el chaval pues que te he como dicho. saben que eres un héroe, ¿vale? Han contribuido y con el dinero que han dado todos te vamos a regalar un viaje con tu madre y con tu hermanita a Portaventura. Este es para mí, sobre todo por ir con mi familia y pues eso, gracias.
A los que estáis viéndonos, escuchándonos en formato audio, os recomiendo que entréis al vídeo y lo veáis. Y evidentemente os recomiendo que vayáis a ver La Noche del Terror, dirigida... Sí, mañana a las 19:30 en los Cines Bonaire. Y si estáis viendo esto algún día después, porque luego las visitas empiezan a subir y empieza a verlo gente, yo dejaré toda la información que pueda en la descripción de lo que vaya pasando, ¿vale? Me comprometo a cuando sepa algo y si no, directamente seguir al Instagram, que lo iré poniendo por aquí de vez en cuando. Y ahí pues también, por si, quién sabe, igual alguna distribuidora se anima o se atreve a sacar esto, que yo creo que sería necesario. Nada, si nos vamos a despedir ya porque es tarde y creo que tú tienes cositas que hacer también, sí. y supongo que era bastante... Todo lo de mañana. Claro, es que tú irás de curo. Tengo que llevar la película al cine. Muy bien. Porque si no, mañana no... Vale, pues... No, mañana cuando se sentará la gente dirá, hay un pequeño problema, que no hay película. Pero bueno, ponemos y que ahí puedes entrar en la de al lado, que es la de Torrente, que ya verla todo el mundo. Me ha encantado, la he visto y me ha encantado, por cierto. Nada, muchas gracias por venir aquí y por dejarnos ver tu lado humano, ¿no? Siempre los inhumanos, tal. Es como cuando Rafa, digo, se te conoce por Seguridad Social, pero has hecho 1000 cosas. Sí. Pues tú igual, tienes un libro, que ya lo sé yo. Sí. Ya hablaremos de un día de eso si quieres. Sí. Pues nada. Pero lo que te decía antes, todos tenemos un punto. Claro. Y en eso es... Se llama La Condición Humana y es mucho más bonita de lo que creemos. Bravo, me encanta. Pues con ese mensaje nos vamos a ir. La condición humana es muy bonita, señores. Nos vamos a despedir y nada, no he recordado mis redes, mira, lo voy a hacer un motivo porque no me cuesta nada, ¿vale? Y esto es publicidad mía que tengo que hacer. Podéis encontrarnos en Free Dartes Show en todos los sitios menos en Twitch, que ahí es Free Dartes a secas. Los directos son en YouTube y en Twitch, y en Instagram suelo avisar de cuándo van a ser los directos, que mola más estar aquí en directo, aunque hoy por la mañana ha sido complicado. Vale, no olvidéis seguirnos y nada, muchas gracias por estar ahí, esa gente de LATAM que sé que nos siguen. También estaremos en Spotify y en iVoox en todos los lados. Ir al cine, por favor, y estaos al loro, a ver si hay suerte y se puede volver a publicar la película documental. Y si queréis venir como invitados, contactarme por mail, que ha salido ahí abajo, freedarteshow@gmail.com. Y con esto yo creo que ya... muchas gracias por venir otra vez. Que va a ti por traerme. Nada, un placer. Nos vemos, estás tu casa cuando quieras. Y el día que quieras contarnos esto, yo voy a lo mío. El día que quieras contarnos movidas de inhumanos, aquí ya sabes que puedes venir. Y nada, chicos, subo la musiquita de despedida. Nos vemos y doy el adiós. A ver si me sale bien porque siempre fallo. Ahí está. Que va, ya has aprendido.